Cordial saludo. Sean todos bienvenidos a esta nueva edición del AmCham Cast, el podcast de la Cámara de Comercio Colomboamericana AmCham Colombia. Mi nombre es Javier Endes. En episodios anteriores hemos conversado en el marco del programa de inserción laboral al migrante Talento AI, que ejecuta la Cámara de Comercio Colomboamericana con recursos de la Fundación Conrad N. Hilton, acerca del rol que juegan las empresas que le apuestan a generar un impacto positivo en nuestra sociedad desde la integración social. Es decir, no solo ser productivas y rentables, sino a generar apuestas de equidad, diversidad e inclusión social. Creemos que es clave seguir conversando sobre esto y por eso nos acompaña una invitada que nos compartirá su experiencia, no solamente para ser una inspiración y motivación, sino también un trabajo muy exitoso. Le damos la bienvenida a Marcela Covelli. Ella es directora de Talento Humano y Experiencia Interna del Grupo Empresarial Sierra Nevada y consultora empresarial. Cuenta con más de 25 años de experiencia en generación de cambio, diseño, implementación y gerencia de programas de inclusión social y laboral mediante la gerencia de proyectos sociales de alto impacto premiados nacional e internacionalmente. Marcela, cordial saludo, gracias por aceptar esta invitación. Bueno, buenos días a todos, ¿no? Gracias a ustedes por invitarnos y poder seguir inspirando y haciendo que más personas, empresas se sumen a esta gran tarea que es la diversidad y la inclusión. Así es. Precisamente quisimos traer la experiencia que tiene Marcela, porque desde Sierra Nevada, que es una de las empresas más reconocidas en Colombia por tener un modelo de integración social desde el ámbito laboral, y preguntarle a ella qué los motivó a construir su propósito y cómo ha sido su experiencia trabajando con comunidades diversas. ¿Qué nos inspiró? Mucho. Yo llego a Sierra Nevada en el 2017 y Sierra Nevada ya tenía personas sordas. O sea, los socios de la empresa siempre han sido personas que son muy socialmente muy responsables. Sin embargo, cuando yo llego, ya había más o menos 10 sordos. Es importante decir que Sierra Nevada es una microempresa y en el rol empresarial es una empresa joven, bebé, lleva 11 años en el mercado. Y ellos ya tenían sordos, o sea, desde que vieron la necesidad, la gran necesidad, abrieron la puerta a la inclusión de personas con discapacidad. Sin embargo, yo llego y encuentro que hay inclusión, hay empleo, pero en realidad no hay una verdadera inclusión de las personas, no hay un verdadero trabajo recibiendo a estas personas, empezando porque mínimo tú tienes que saber lengua de señas. Entonces empiezo a encontrar que hay que trabajar en el tema. Hay que conocer la cultura de esa diversidad o de esa comunidad que tú estás ingresando a la empresa. Hay que mirar cómo se adapta a la comunidad receptora, al que recibe a esas personas que tienen una condición especial. Y empezamos en esta tarea a encontrar que teníamos que generar una política y creamos una política muy sencilla. Pues como ven, Sierra Nevada es pyme, o sea, no tenemos grandes documentos ni grandes cosas, solo un gran amor por esto y creamos una política que se llama más allá del empleo, o sea, ir más allá de simplemente emplear personas. Y empezamos a trabajar eso, empezamos a conocer la cultura sorda, empezamos a aprender lengua de señas. Por ejemplo, mi seña es, esta es la M en el lenguaje de señas, y yo soy pecosa. Entonces, los chicos sordos me bautizaron así. Entonces, empezamos a aprender de este tipo de cosas y un día se nos ocurrió en el 2018 hacer visible desde nuestras posibilidades, hacer visible esa discapacidad de los chicos sordos y mostrarle a la comunidad en general que no importa el rol que te tocó en la sociedad, tú puedes ser presidente, gerente, colaborador, cualquier rol que tengas en la sociedad, todos podemos aportar. Entonces diseñamos ese proyecto y una tienda que fuera operada exclusivamente por sordos. Activamos todas nuestras alianzas estratégicas, conseguimos prensa, conseguimos alianzas de la alcaldía, alianzas de otras entidades como RECA, Red de Empleo con Apoyo, la Agencia de Empleo Compensar,
y diseñamos unos videos y en las redes sociales lanzamos esos videos y viera a la gente haciendo la fila para pedir la hamburguesa, viendo el video, aprendiendo de lengua de señas para poder acercarse a las personas y pedir sus productos. Con esto que mostramos, que la discapacidad no tiene que estar escondida en lo que uno llama el back, atrás, donde nadie los vea. O sea, miren, los chicos perfectamente pudieron atender todas las estaciones, pudieron atender a los clientes y esto hizo que los organismos multilaterales dijeran, oye, esta empresa tan interesante lo que está haciendo, y entonces el primero que nos contacta en el 2018 fue la ACNUR y nos dijo, ayúdanos a trabajar en la campaña Soy Pana Colombia, y arrancamos con esta nueva diversidad y Soy Pana Colombia, y en las tiendas ayudamos a distribuir todo el material que había diseñado la ACNUR de xenofobia, se hicieron promociones con nuestro producto y se hizo una hamburguesa que se llamaba Soy Pana Colombia, y así arrancamos en este proceso. Bien, para quienes nos están escuchando, al comienzo de la respuesta anterior, Marcela hizo la seña de cómo sería su nombre en lenguaje de señas. Así que quienes quieran saber esto, pues los invitamos a ver esta conversación también en el canal de YouTube de AmCham Colombia para que puedan ver justamente cómo fue este proceso y cuál es la seña por la cual a ella la identificaban en el proceso en Sierra Nevada. Y yo quisiera profundizar, Marcela, en una cosa que mencionaste y que tiene que ver con algo que, para quienes han escuchado esta serie de conversaciones sobre este tema en Talento Hay, ustedes hicieron un documentico, decías, un documentico como con los pasos y el proceso para poder llevar a cabo este proceso de real inclusión. ¿Cómo fue ese ejercicio? Porque justamente en otra conversación que teníamos con otra experta, una experta, ella nos decía eso, hay que redactar y hay que ponerlo como por escrito, como para que esa sea la hoja de ruta que sigue la empresa, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo que uno necesita método, ¿cierto? Ponerle método para que esto pueda trascender y seguir. Sin embargo, mira que Colombia es una empresa de pymes. Y normalmente las pymes no tenemos ni presupuestos de responsabilidad social ni equipo de trabajo con que trabajar. Entonces, ese documento que se haga tiene que ser muy sencillo. Y el documento nuestro es de 2 hojitas, pero mira cómo nos ha servido. Y arrancamos, como te digo, con la política de más allá del empleo, mirando internamente. Pero también empezamos a ver que el impacto que nosotros podíamos tener a nivel de cifras, o sea, porque la cifra es muy importante, era mínimo, porque somos una pyme, o sea, en ese momento teníamos 110 trabajadores más o menos, y nos empiezan a invitar a foros y a reuniones donde se conversaba y se mostraban experiencias como esta, y normalmente pues nosotros estábamos en el público y en el panel estaban grandes empresas mostrando qué habían hecho en este tema, y pues valioso, muy valioso. Yo soy una persona analítica y de números, entonces decía una empresa que tenía más o menos 10,000 trabajadores, que ella tenía 25 sordos. Entonces, simplemente una operación, 25 sordos, si tienes 8,000, 10,000 trabajadores, eso no te da, en realidad, tuvieras un porcentaje importante dentro de tu planta de personal con personas con discapacidad. Mientras Sierra podía decir, tengo el 20% de personas sordas, tengo el 10% de migrantes. Empezamos a entender y a quitarnos el miedo de preguntar por la comunidad LGBTQ+, ¿cierto? Y a decir, mire, también tenemos personas con estas características. Entonces, pues empezamos a alzar la mano y decir, sí, muy valioso lo que usted está haciendo, con todos los recursos que tiene, pero eso es mínimo, o sea, algo está pasando, algo no está bien en esta ecuación. ¿Cómo una empresa tan pequeña puede decir esas cifras, mientras ustedes que son multinacionales o empresas muy grandes no lo pueden hacer? Entonces empezamos a generar esa conciencia de que esto hay que ponerle mucho empuje y
mucha pasión y de verdad entender que la necesidad va más allá de simplemente hacerlo porque toca. Tenemos una responsabilidad muy grande como ciudadanos, como empresarios, como periodistas, como organismos multilaterales, de verdad unirnos en este esfuerzo de hacer un proceso de cambio. Mira que en una entrevista anterior que nos hicieron, y usted se reirá, de China, de un periódico de China, vinieron a hacer una entrevista a Sierra Nevada. Yo les decía, mire, tenemos que cambiar hasta el lenguaje. Tenemos que dejar de pensar solo en una condición de diversidad, es decir, solo pensar que tenemos que entrar migrantes o tenemos que entrar personas con discapacidad o personas pospenadas o personas afro, porque es que la sociedad es diversa. La empresa es diversa. Hablemos de diversidad y no organicemos proyectos o programas solo que trabajen con una diversidad, porque eso mismo puede generar el rechazo, porque pues, la empresa también es diversa. Hablemos de diversidad y verá cómo podemos poco a poco impulsar mucho más este proceso. Bien, mencionabas, bueno, Sierra Nevada es una pyme, pero como pyme le apostó a este tema de inclusión y diversidad. Usualmente en el mundo empresarial, las pymes toman los ejemplos de las grandes corporaciones, de las grandes compañías. Digamos que usualmente, o la creencia es que el conocimiento viene desde allá arriba hacia las empresas pymes. Y en este caso estamos viendo que ha sido como un poco al revés. Desde la pyme que le apuesta a empezar este proceso de inclusión e integración y a servir como ejemplo. Y un ejemplo que inclusive, como nos decías, empezó a verse en países como China también como un ejercicio importante para el desarrollo empresarial. Yo quisiera preguntarte, bueno, en Colombia, ¿cuál es el perfil de una empresa que le quisiera o que le debiera apostar a la integración o inclusión social? ¿Qué no le puede faltar? Y ya que estamos hablando de tener una conversación inspiradora para poder motivar a más empresas a dar este paso. No, mira, cualquiera. Es que esto es simplemente de dar ese paso. A veces creemos que hay mucha dificultad para hacer este proceso. Pues yo no les voy a decir que no hay que trabajar y no hay que y conseguir recursos y que se necesitan recursos. ¿Cómo hizo Sierra, que no tenía esos recursos? Hay aliados, aliados como la AMSHA, aliados como la ACNUR, aliados como CUSO, aliados como RECA, aliados como nuestra caja de compensación a través de la agencia de empleo. Es aprender a utilizar esa cadena relacional que hay alrededor para poder lanzarnos. Y es simplemente dar el paso. ¿Qué se necesita? Ganas, pasión. Mira, este proceso tiene unos beneficios. Hay beneficios emocionales. No te imaginas lo que inspira, lo que motiva, lo que emociona ver a un chico sordo que se puede comunicar con un oyente, ¿sí? Ver a una persona víctima del conflicto conversando con un victimario. Eso genera, ver a un migrante que caminó días, meses, que buscó en la basura para poder comer, que nadie le abría la puerta y ver la emoción días después de que ya tiene un empleo formal, ¿sí? Que tiene un empleo digno, que se trata igualitariamente porque eso tiene Sierra. En Sierra todos somos iguales. Si hay una vacante, cualquiera puede participar. No necesariamente el oyente o no necesariamente el colombiano o no necesariamente el afro, no, aquí se trabajan talentos. Por eso el programa de talento hay, el nombre es inspirador. Uno debe pensar en talentos. Entonces, eso es lo que hace que una pyme se pueda mover a beneficios económicos. O sea, tú puedes encontrar en todos estos aliados beneficios económicos que te ayudan a montar este programa de diversidad dentro de la empresa, ¿sí? Hay beneficios de imagen. Entonces, miren, por ejemplo, Sierra, pues es reconocida, ¿sí? Antes de pandemia vino la embajadora de Estados Unidos en la ONU y la empresa que fue a visitar fue a Sierra Nevada. ¿Por qué? Porque de verdad inspira.
a nosotros nos golpea la puerta hasta multinacionales para que le ayudemos a dar ese paso que hace falta, que a veces pensamos que es muy complejo. No, ¿sí? A veces se prepara tanto o hay tanta método, tanto documento que a veces impide. O sea, es mejor simple, pero dar el paso y se puede. Y beneficios hay muchos. Imagen, recursos económicos, aliados. O sea, los aliados que uno conoce son impresionantes. Y cómo puede con esos aliados como la AmCham construir más y mostrarle a esos donantes cómo podemos hacer un proyecto diverso, es decir, no solo para una condición. Vuelvo y repito, este programa apoya a temas de migrantes, ¿cierto? Pero si vamos a diseñar una formación en habilidades blandas, pues eso le va a servir no solo al migrante, le va a servir a toda la ruta de inclusión. Entonces, es cómo nos articulamos y miramos que pues utilicemos los muchos o pocos recursos que hay para sacar adelante y seguir sumando. Bien, nos contabas, pues, y hacía referencia al programa Talento Hay. Para quienes no conocen, no saben, Talento Hay es un programa de la Cámara de Comercio Colomboamericana AmCham Colombia, que se llama un programa de inserción laboral al migrante, y tiene recursos de la Fundación Conrad N. Hilton de Estados Unidos, que ha apoyado esta iniciativa para que podamos desarrollar este ejercicio con varias empresas y varios aliados, y Sierra Nevada es uno de ellos. Y esa es mi siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido cuál fue la experiencia que ustedes tienen de vinculación de población migrante a Sierra Nevada? Pues déjame decirte que hoy el 25% de la planta personal nuestra son migrantes. Y vuelvo y repito, no por el hecho de ser migrantes, sino porque se presentan dentro de estas alianzas estratégicas que tenemos, se presentan a un proceso de selección y sus talentos son los que se escogen. Y que hemos trabajado con AmCham, que es muy, muy valioso, es ir construyendo estos apoyos adicionales que se necesitan para que una pyme como nosotros, que no tiene esos recursos y que se necesitan para procesos de formación, se necesitan para de pronto instrumentos o para esa primera etapa y pasar de esa etapa humanitaria que a veces la gente quiere quedarse en esa etapa humanitaria, pasar a estos chicos a una etapa ya productiva. Mira, nosotros hemos logrado, si hay una de las grandes dificultades que hemos tenido que superar en estos años de migración, ha sido el tema bancario. Es decir, los chicos migrantes, sobre todo de este nivel, ¿no? De este nivel socioeconómico o de este nivel de ingresos, pues no tienen acceso a la vida crediticia. Nosotros en este proceso de ser igualitarios conseguimos una alianza estratégica con una cooperativa y esa fue la condición. Si quieres trabajar con nosotros, aquí tenemos migrantes, aquí tenemos sordos, aquí tenemos LGBTQ+, aquí tenemos pospenados, aquí tenemos primeros empleos, madres, cabezas de familia, aquí a todos se trata igual. O sea, si se le da un crédito a una persona, el migrante también tiene derecho. Entonces nosotros ya tenemos migrantes que han podido tener acceso a vida crediticia, migrantes que tienen acceso a cosas como seguro funerario y que ya han podido ayudar a sus familiares en Venezuela con ese auxilio funerario, Entonces, es eso, es que somos iguales, es que qué diferencia hay de dónde vengas, de qué religión tengas, qué opinas, qué piensas. Lo importante son los talentos. Y eso lo ha entendido el proyecto Empleo Hay, y trabajamos fuertemente para ir mejorando y aprendiendo, porque es que en este proceso de cómo trabajar la diversidad, mira que antes solo hablábamos de inclusión y muchas personas piensan que la inclusión es solo para personas con discapacidad y no, la inclusión es para todos, ¿cierto? Mira que el colombiano puede venir yo digo, la vereda de Titiribí o mucho más lejos y llega a Bogotá, una ciudad tan difícil, tan compleja. Para mí, esa persona es un migrante, ¿sí?
para mí esa persona tiene un desarraigo de su terruño, de su sitio donde viene y va a venir a vivir unas experiencias muy difíciles aquí en Bogotá. Entonces debe ser tratado igualitariamente. Y eso trabajamos mucho con AmCham, de mirar cómo trabajar esa igualdad, haciendo énfasis en la migración, porque el donante eso es lo que pidió, que hubiera un énfasis en la contratación de migrantes. Y creo que desde noviembre acá ya tenemos como unos 10 a 15 migrantes que han entrado dentro de esta línea. Y precisamente de lo que se trata es de justamente de ir mucho más allá de ese tema que mencionabas, de ser del tema humanitario, ¿no? De esa primera acción. Claro, nosotros hemos visto, y para nadie es un secreto en Colombia, que hemos tenido una población migrante muy grande desde Venezuela, y que han venido tratando de reubicarse laboralmente o en la vida productiva de Colombia, pues para no solo para su subsistencia, sino que también para ayudar a sus familias en su lugar de origen. Ya para ir cerrando, Marcela, esta charla ha sido muy enriquecedora y muy inspiradora, pero ¿cuál sería como ese mensaje que pudiéramos darle a las empresas que lo están pensando, que no saben cómo hacer, que lo han escuchado y tienen como esa inquietud, para que podamos decirles y darles como ese empujoncito para que puedan entrar a este tema de la inclusión y la diversidad en sus empresas? Pues yo les diría, mira, hay que dar el paso. Dificultades en el camino van a encontrar, igual que si no fuera un migrante, se van a encontrar, o sea, porque somos seres humanos y va a haber dificultades disciplinarias y va a haber, pero eso lo vamos a tener con todos. Con el migrante es pensar en talentos, seleccionen talentos, no seleccionen condiciones, seleccionemos talentos eh, y demos ese paso. Lo otro importante es que ayuda hay. Uno cree que uno está solo, pero ayuda hay. Te van a decir cómo los requisitos legales, te van a decir cómo inscribir al migrante en la página de Migración Colombia, que es un requisito obligatorio. Te van a ayudar en esos obstáculos o en esas barreras que se pueden crear. O sea, no estamos solos. ¿Sí? Y eso es súper importante, que vamos a tener ayuda para poder jalonar este proceso. Vuelvo y repito, Sierra ha ayudado a otras empresas a montar sus procesos de diversidad y hoy van muy bien y no solo empresas colombianas, sino se sorprenderán, hasta multinacional hemos podido ayudar. Lo otro es, siempre yo aprendí que la parte social se veía como algo intangible, como algo, ¿no? También hay que ponerle números a esto. Y miren la productividad que puede generar, ¿sí? Mire la calidad de talento que puede tener. Mire lo que puede recibir de ayudas externas. Y eso suma bastante, ¿sí? O sea, en temas de un PIG le va a sumar, ¿sí? Y no se imagina cuánto le puede sumar. Entonces, vuelvo y repito, den el paso, ayudas hay, cómo enseñarnos, cómo guiarnos, cómo orientarnos, y entre esas está la AmCham. Y lo que necesiten de mí, aquí estoy. Para poder seguir inspirando y ayudando y viendo que no es tan difícil. Tiene dificultades, pero no es tan difícil. Así que arranquemos, demos el paso. Así es, pues ayuda hay, justamente talento hay de AmCham Colombia con recursos de la Fundación Conrad N. Hilton, está también para ayudar a las empresas. Nosotros a través de este programa ayudamos al migrante en su proceso de ubicación laboral, pero también a las empresas que quieran hacer parte de este proceso y les podemos orientar para que puedan entrar en esta fase de inserción laboral al migrante que, como decíamos, va más allá de un tema exclusivamente humanitario, para aprovechar también inclusive ese talento que podemos tener en las empresas para que nos ayuden a crecer. Pues Marcela, muchas gracias por compartir con nosotros esta valiosa experiencia. Esperamos que sean cada vez más empresas las que se sumen a construir este tipo de modelo empresarial en donde hay lugar y oportunidades para todos. Una conversación muy agradable. Muchísimas gracias, Marcela. Javier, lo mismo, y a todo el equipo AmCham, muchas gracias, y a todas las empresas hay que dar el paso. Y aquí hay quien nos ayude y nos apoye para lograrlo.
Muchísimas gracias y a quienes nos han seguido en esta edición del AmChamCast, el podcast de la Cámara de Comercio Colomboamericana AmCham Colombia, les agradecemos por escucharnos y por vernos en nuestro canal de YouTube de AmCham Colombia. Recuerden que Talento Hay es un programa de AmCham Colombia con recursos de la Fundación Conrad N. Hilton y los invitamos a compartir este episodio y a seguirnos en Instagram en @AmChamColombia y en Twitter en @AmChamCol. También pueden encontrar más información sobre el programa Talento Hay entrando a la página web www.talentohay.co. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.